Hola y bienvenidos a otro vídeo de antropología para principiantes. En este vídeo vamos a hablar acerca de la porcofilia y de la explicación del materialismo cultural a este fenómeno. Es la segunda parte del libro de Marvin Harris que os dejo en la descripción. Para abordar este asunto, Harris se refiere a la investigación del famoso antropólogo Roy Rappaport, quien trabajó durante los años 60 con los Sembaga, un grupo marin localizado en la cordillera Birsmark de Nueva Guinea. Como en el caso que vimos del tabú de las vacas en la India, se trata de estudiar desde la antropología un modo de vida aparentemente inexplicable. Empecemos. Los Sembaga son un grupo de horticultores de tala y quema. Esto es, queman un trozo del bosque y utilizan las cenizas para fertilizar el suelo, que después cultivan con variedades de ñame, de taro y de batatas. Estos practican una tradición que nos puede resultar un poco desconcertante. La mayor parte del tiempo se dedican a criar cerdos, y prácticamente la mitad de lo que producen lo destinan a alimentar a estos animales. Sin embargo, los cerdos no forman parte habitual de la dieta, pero en este caso no es un tabú total, sino un tabú parcial, pues pueden comerlos en situaciones puntuales. La más característica de ellas es el caico, un festival en honor a los antepasados en el que se sacrifican y se consumen casi la totalidad de los animales de una sola vez. Este festival es celebrado por cada aldea en periodos de aproximadamente entre 8 y 15 años, y para la ocasión invitan al festín a las aldeas vecinas con las que tengan mejores relaciones, realizando diferentes festejos y bailes. Teniendo en cuenta que cada aldea celebra sus caicos de manera independiente, prácticamente todos los años hay alguno en algún punto de la región. Pero aunque esto del caico suene divertido, es solo el preludio de una guerra, y es que el motivo del festival es honrar a los espíritus de los antepasados muertos en anteriores guerras contra grupos rivales. Esto es debido a sus creencias. Los Sembaga consideran que los espíritus están hambrientos de cerdos, y se los ofrendan antes de comenzar su venganza, pues estos solo les serán favorables si se sienten lo suficientemente satisfechos. Una vez que consideran que se han ofrendado suficientes cerdos, se preparan para la batalla. Durante esta guerra pueden morir varios individuos, aunque no siempre, y los vencedores terminan por expulsar a los vencidos de su territorio. Tras esto, plantan un pequeño árbol llamado rumbim, y decretan un periodo de paz que dura hasta que vuelven a tener suficientes cerdos para sacrificar. Cuando los tienen, arrancan el árbol y comienza de nuevo todo el ciclo. Es decir, pasan media vida criando cerdos, para luego sacrificarlos todos de una sola vez, para después ir a la guerra, para luego volver a criar cerdos. ¿No parece esto un despilfarro de cerdos? Pues no es tan sencillo. Ahora vamos a ver cómo estos grupos son mucho más ingeniosos de lo que nuestro sentido común alcanza a entender, y cómo los espíritus de sus antepasados están en realidad ayudándoles a hacer lo mejor que pueden. Para ello hay que entrar a ver algunos detalles de todo el ciclo. Durante el tiempo de paz, que llamamos la tregua del rumbim, la aldea se organiza para cultivar y criar a los animales. Los hombres talan y queman, pero la parte más heavy del trabajo recae principalmente sobre las mujeres marin. Estas crían a los cerdos y trabajan los huertos con celeridad, con el objetivo de reunir una gran piara antes de que lo logre el enemigo. Al principio todo bien, pero conforme aumenta la piara de cerdos, tienen que trabajar más y más para poder alimentar a los cerdos, a sus hijos y a sus maridos. Durante este periodo, tanto la población de cerdos como la de humanos se incrementa. Esto es resultado de la estabilidad y de la mayor cantidad de energía disponible para la producción y la reproducción. Debido a las condiciones climáticas y del suelo, cada huerto puede ser explotado durante solamente 2 o 3 años, y luego necesita permanecer en barbecho por lo menos durante 10 más para que se regenere y pueda volver a utilizarse. Esto les obliga a quemar nuevas zonas del bosque cada vez más lejanas, y hay que ir y volver, cargar con la cosecha y desplazar a los cerdos, invirtiendo cada vez una mayor cantidad de energía. Poco a poco el sistema se va haciendo menos eficiente y la productividad comienza a caer. La relación entre la energía que se incorpora y la que se gasta comienza a invertirse. Llegado a un punto, los cerdos empiezan a ser auténticos parásitos, pues entran en una situación de competencia directa con los humanos por los mismos recursos. Aquí todo se desmadra. Los cerdos invaden los huertos de los vecinos, provocando trifulcas y pérdidas de alimentos de los que dependen para subsistir. Las mujeres empiezan a mostrar abiertamente su cansancio, riñendo y discutiendo con los maridos y sus hijos a todas horas. Cuando esto ocurre, mira por dónde, los hombres empiezan a considerar si habrá ya suficientes cerdos para ofrendar a los antepasados, y regresan donde plantaron el rumbim para comprobar cuánto ha crecido. Si hay acuerdo, entonces el árbol es arrancado y se anuncia el inicio de otro caico. Los oficiantes invitan a los aliados que les asistieron en la última guerra, y así esperan mantener su lealtad y comerciar con ellos. A su vez, los invitados aprovechan la ocasión para medirse con el grupo anfitrión, y así saber si les conviene o no mantener las alianzas en el tiempo. También es una ocasión para seducir personas del otro grupo, fortaleciendo el intercambio de miembros a través del matrimonio. Estos encuentros se prolongan por casi un año y culminan con el gran sacrificio de cerdos y el posterior banquete. Así, uno de los objetivos de la fiesta es la renovación de alianzas para la guerra que está por empezar. Cuando va a dar lugar el combate, un intermediario pacta con ambos grupos el terreno donde se luchará, y las partes se turnan para desbrozar la zona hasta dejarla despejada de árboles. El día acordado, ambos bandos se colocan en los extremos y comienzan a insultarse y a lanzarse flechas. Cuando alguno es herido de gravedad o de muerte, los aliados de ambas partes tratan de parar el enfrentamiento. A veces la cosa se queda aquí,
Pero si se niegan a ello, la batalla continúa. Si alguien muere, se produce una tregua para celebrar los funerales. Si siguen empatados, volverán a luchar seguramente al cabo de un par de días. Finalmente, cuando un bando logra imponerse, los supervivientes del grupo perdedor huyen a refugiarse con sus aliados, y los vencedores destruyen la aldea enemiga, quemando las casas, los huertos y robando los cerdos que quedan. La idea es que los perdedores no tengan dónde regresar. Sin embargo, los vencedores no ocupan el territorio enemigo por años, pues temen la presencia de los espíritus de las personas que han matado, dejando la zona completamente abandonada. Estos espíritus permanecerán allí por más de una década, hasta que sus descendientes organicen un caicco. Entonces, estos mismos espíritus se trasladarán a su nueva ubicación. Por su parte, cuando los vencedores regresan a la aldea, el chamán explica a los antepasados que ya no quedan suficientes cerdos para honrarles, pero que criarán de nuevo una piara para continuar con la venganza. Tras esto, vuelven a plantar el rumbim e inician una larga tregua por otros 10 u 12 años. Ahora que conocemos un poco mejor los detalles, podemos explicar el papel que juega todo el ciclo en la supervivencia de los habitantes de la región. Vayamos a la infraestructura. Como hemos visto, los Embaga y otros grupos Marine viven en un ecosistema muy duro, que puede soportar únicamente un número limitado de personas y de cerdos, y que puede ser puesto en peligro por su propia actividad horticultora. Así pues, necesitan de alguna clase de mecanismo de control de la población. Por un lado, la guerra consigue esto parcialmente. Por otro, la energía que invierten en criar cerdos es energía que no están invirtiendo en criar más humanos de la cuenta. Para esto, hay que tener en cuenta que el consumo regular de cerdos les arrastraría a una situación demográfica desastrosa a largo plazo. Además, la presión demográfica y la inmovilidad geográfica empeoraría por mucho la frecuencia de las guerras por los recursos. Miradlo de esta manera. Los cerdos son como una hucha. Representan el excedente de energía que no se está invirtiendo en tener hijos que seguramente morirían de hambre, y siempre es mejor un gran sacrificio de cerdos que de hijos. La estructura, por su parte, se compone de grupos dispersos en diferentes puntos de la región, y están más o menos emparentados entre sí. Estos grupos intercambian miembros y están organizados bajo alianzas y enemistades cambiantes, cada uno de los cuales dispone de un territorio que solo pueden explotar durante un periodo limitado de tiempo, debiendo trasladarse a nuevas zonas mientras estos se recuperan. Esta necesidad de rotación está muy relacionada con la guerra, pues es la que modifica los patrones de dispersión. Por último, la superestructura, esto es, los tributos que se le deben rendir a los antepasados con los cerdos, son lo que evitan que estos grupos se acomoden más de la cuenta y que se sientan tentados a comer cerdos cotidianamente, lo que implicaría un aumento de la productividad por encima de la capacidad de sustentación de su medio. Si lo pensamos bien, estos espíritus son sabios, pues les previenen de formas de vida que tienen como efecto secundario el agotamiento de los recursos por sobrepoblación, allí donde las condiciones ecológicas nos facilitan otras soluciones. Así pues, todo puede leerse como un conjunto de variables y de señales sobre el estado de estas variables. Por un lado, el mayor estrés de las mujeres anuncia la disminución de la eficiencia del sistema productivo local. Por otro, el crecimiento del rumbim sirve como reloj que mide el tiempo de regeneración del suelo, que es de poco más de 10 años, es decir, la misma frecuencia con la que se celebran los caicos. Por último, los espíritus de los enemigos asesinados protegen los territorios sobreexplotados de los vencidos, y permanecen allí por periodos similares, evitando que nadie los use hasta regenerarse completamente. Así, señala Harris, desde un punto de vista de la ecología humana, el sistema entero produce una distribución eficiente de plantas, animales y personas en la región. El caicco es un sofisticado sistema que se activa cuando cada subsistema local empieza a sufrir por la actividad humana, coordinando y reorganizando diferentes grupos, redistribuyendo los excedentes, racionalizando el consumo de carne, procurando periodos largos de paz y minimizando la necesidad de guerra, transmitiendo información al medio regional, produciendo rotación y reiniciando el sistema hacia valores próximos a los iniciales. El autor compara esto con una especie de termostato, un mecanismo que salta cuando las señales ambientales empiezan a hacer notar que se llega a una situación irreversible. Esto es brillante, pues significaría que el ritual transforma una serie de valores fluctuantes en un mecanismo binario, o bien hay caicco o no lo hay, lo que facilita de sobremanera la comunicación de información cuantitativa entre diferentes grupos de la zona sobre el estado de las variables locales de los demás grupos. Lo que en apariencia es un ritual para la guerra es en realidad un mecanismo para evitarla o reducirla lo máximo posible. En un sentido metafórico, diremos que los antepasados remotos de los Marine sufrieron las consecuencias de la deforestación y de la guerra constante, y desde sus tumbas están obligando a sus descendientes a teatralizar aquellos hechos periódicamente para prevenirse. Todo esto se relaciona con muchos otros trabajos en los que la antropología ha descubierto que el gasto aparentemente irracional e improductivo de muchos pueblos estudiados tiene en realidad importantes funciones sociales y ecológicas que son pasadas por alto. Seguramente han quedado muchos cabos sueltos, pero aquí solo nos hemos centrado en lo más general. Tenéis información y datos precisos en la descripción, así como interesantes artículos sobre el modelado computacional del sistema Marine. Os recomiendo leerlos. Quizás muchos penséis que este sistema es incivilizado y que nuestro mundo moderno tiene una forma más racional y menos violenta de solucionar estos problemas.
Quienes piensan así seguramente viven en las partes más seguras del planeta, aquellas en las que los efectos de la guerra y la competencia por los recursos no se hacen sentir de manera tan directa. Tampoco se habrán percatado de que nuestro modo de vida actual solo pospone las consecuencias de los abusos ambientales, y en este sentido es mucho menos racional de lo que nos gusta presumir. Otros también podrían decir que los invaga hacen lo correcto, pero que lo hacen bajo explicaciones erróneas. Esto es paradójico, pues la civilización moderna actúa de forma errónea cuando se supone que dispone de los conocimientos correctos. ¿Por qué los Marines están más dispuestos a escuchar a sus espíritus que nosotros a nuestros científicos? Dejadme un comentario con vuestra respuesta. Quizá un día comencemos a honrar a nuestros antepasados invirtiendo e innovando con mayor conciencia ambiental. Pero mientras ese día llega, suscríbete y dale a la campanita para no perderte el próximo vídeo. Un saludo.